Papagosa, soy rapero cubano, MC. Comencé a rapear en el año 2000, el día 10 de octubre, una fecha bastante significativa para los negros cubanos, una fecha histórica. Y comencé a rapear en el preuniversitario Arias Esteve, por allá por Guine, en la provincia de Mayabeque. Mi trayectoria ha sido algo diversa, porque cuando comencé, no comencé como solista, comencé en la agrupación Proyecto Chardo, de la cual fui fundador, y logramos alcanzar una cierta popularidad por el año 2005-2006, coincidiendo en esta época con raperos de la llamada vieja escuela, como son Explosión Suprema, Anónimo Consejo, Los Paisanos, Hermanos de Causa, Papón Vertigo, y también teniendo la suerte de como decirlo de alguna manera, coincidir con la época esta en que surge el gran fenómeno que fueron los ardianos, que de cierta manera tuvieron mucho que ver con la trayectoria como tal de Papagosa en aquella época. Fui también integrante de la agrupación, la comisión depuradora. También fui director del proyecto de Sur, que lo pueden buscar en las redes sociales. Tenemos un tema en las redes sociales que se llama Debate entre Monedas, que fue por allá por el año 2010, en un disco llamado Desde mi emisora. Papagosa, luego de formar parte del proyecto Chardo en el año 2005, estábamos integrados solamente Papagosa y el poeta lírico. Y a raíz de ciertas ideas que nos surgieron a ambos, decidimos hacer proyectos independientes, y es como se forma como tal el proyecto que actualmente sigue siendo Papagosa. Comenzando con el disco No es tan fácil, que tuve el gusto de presentarlo en el Festival de Puños al Río, cogiendo varias nominaciones, etc. Luego presenté el disco Desde mi emisora. Luego presenté el disco Tres puntos suspensivos y Después me dice, en conjunto con Albani. Y vale la pena también mencionar que todos estos discos anteriormente mencionados fueron grabados en Tete Studio, que es el estudio de Albani López. Luego de esto, en el año 2016, presenté el disco también para el Festival Puños Arriba. Presenté el disco Esbo, Escucha Bien, Baila y Opina. Y este disco fue grabado en la 264 con el Prófugo, y conté con la bendición de haber sido el disco escogido como disco del año, además de haber cogido varios premios en distintas categorías, como fue contenido social, como fue el documental con un video hecho por mí mismo, y como fue la parte del spoken word, que fue con un tema dedicado a la familia. Cuando estaba cursando en el 10º grado en el pre-Arias Esteve, fueron unos raperos allá a cantar, raperos que no estaban becados, era una escuela becada, y me gustó la proyección de ellos. Entonces decidí acercarme a un hermano, Reinier Reimil Rodríguez Barroso, un hermano que vi que se llevaba con ellos, que tenía vínculo con ellos de cierta manera. Decidí acercarme a él y él me nutrió de un poco de música. Él fue el que me presentó por primera vez la música de Los Orichas, de Bicosí y de Explosión Suprema, que sinceramente son los que más me llamaron la atención, porque son los que él me dijo, estos son los raperos underground de Cuba, y era lo que me gustaba. Entonces, desde antes de eso ya tenía el hábito de escribir poesías,
que diariamente, a veces en los turnos de clase me daba por escribir poesías y nada, después de que este grupo que fue eh, Profecía Squad, que fue el grupo que fue a la escuela, después que este grupo fue, me interesé un poco más por hacer la poesía y tratar de rapearla también. Y este hermano Reiniel Barroso es el que me dice, o sea, yo le presento una letra y le digo, mira, Cere, para que le tire a esa gente que se hicieron los guapos. Y él coge y me dice, no, Cere, si eso lo escribiste tú, rapealo tú. Y fue el que me cogió y me dijo, prepárate y vamos a empezar a rapear para que empieces a rapear. Y entonces, en una recreación del 10 de octubre del año 2000, él me presentó frente a toda la escuela y fue la primera vez que estuve en un escenario. Papa Osa no es un nombre que tenga un significado como tal. Papa Osa más bien fue el fruto de la jerga, de la chabacanería, de, como decimos en Cuba, del chucho, de un hermano, Alain, de Hipó de Barrio, que en los inicios de Proyecto Chardo también formó parte de la agrupación y fuimos a cantar a distintas peñas. Y entonces Alain, yo tenía un yeso en el brazo derecho y me había quitado un yeso del brazo izquierdo de cuando jugaba baloncesto. Y entonces caminaba con una peculiaridad esta, era joven, un adolescente, tenía, como decimos en Cuba, tenía una cierta guapería y quería caminar con esa guapería, con ese ambiente, pero con un yeso y cojeando un pie. Y a la es el que se le ocurre decirme que caminaba papagoseado. O sea, que fue más bien un nombrete. Pero este nombrete fue cogiendo un poco de fuerza entre nosotros mismos y cada vez que íbamos a presentarnos a algún lado, él presentaba al otro que rapeaba con nosotros por su nombre en solitario, se presentaba él como Alay el rapper y a mí como Papagosa. Y nada, luego de esto en un festival en La Habana Vieja, en la Casa de Cultura de Julián del Casal, decido presentarme por primera vez como solista y asumí el nombre de Papagosa desde entonces. Para mí esa época fue la época más bonita del rap en Cuba. Era un tiempo en el que todos los fines de semana había una peña en distintos municipios. A veces coincidían las peñas. Había más unidad y además me parece que en la actualidad las agrupaciones y los artistas que han decidido hacer rap tienen algo a su favor con respecto a aquella época y son las redes sociales. Nosotros no tuvimos redes sociales, nosotros fue como decimos a pulmón. Nosotros defendíamos el arte, ni siquiera todos teníamos la posibilidad de grabar en un estudio. Habían agrupaciones que no podían grabarse porque era difícil, habían pocos lugares habían pocas computadoras en Cuba como tal, no habían condiciones y se defendía mucho más, tal vez por tanto sacrificio, por tanto trabajo, la gente como que lo valoraba un poco más el arte, pero no es menos cierto que en la actualidad pudiera tener más fuerza por este fenómeno que es las redes sociales, pudiera tener más fuerza digitalmente, pero en vivo no existen ahora mismo, no existen muchos eventos en vivo, no existe aquel deseo de los raperos de sentir la energía de un público real, porque sí, tú puedes llegar a tener 1000 seguidores, yo mismo tengo más de 1000 seguidores en Facebook, pero cantar para 1000 personas en vivo, eso no todo el mundo lo ha logrado. Y en aquella época sí se lograban eventos donde se cantaba para una cierta cantidad de personas que era fenomenal. Para mí el rap, como un fenómeno de denuncia, para mí tiene un alto por ciento de importancia, porque
A ver, la mayoría de los sucesos que han ocurrido donde el ciudadano cubano ha sido capaz de respetarse, ha sido capaz de defender un derecho que es violado, la mayoría de las veces han habido raperos dentro de estas manifestaciones. Y no es menos cierto que el despertar del ciudadano cubano, de cierta manera, fue a raíz de los aldeanos. Hay jóvenes hoy en día, yo conozco raperos de 20, 21 años, 25 años, que escucharon los aldeanos y que su discurso se rige por códigos similares a los de los aldeanos, incluso habiendo más necesidades en la actualidad, hablando como país. El país ahora tiene muchas más necesidades que en otras épocas y hay una gran responsabilidad por parte de raperos con respecto a la denuncia social. Y eso se está viendo mucho más ahora que en otros tiempos. Y me parece que juega un papel muy, muy, muy importante. Porque la música tiende a cambiar vidas. La música tiende a hacer reflexionar a las personas. Y hoy en día es un tipo de música que no abunda. Hoy en día la mayoría de las canciones te incitan a tener sexo, a ser promiscuo, a ser infiel, a vanagloriarte de prendas, y realmente se aleja un poco de los valores. A mí me inspira todo, a mí me inspira respirar, me inspira vivir, ir a una cola, estar con mi familia en un lugar pasándola bien, la muerte de algún ser querido o de algún ser querido, de un ser querido mío. Realmente a mí me inspira todo, a mí me place escribir, me gusta mucho escribir y creo que hay su cierta similitud entre vivir y escribir. Por tanto, a mí me inspira todo. 35 años preso sin tener antecedentes, sin ser delincuente pero aún sin libertad. Las celdas no son tan chicas, se ve deambular la gente y esperando un juicio vemos mucho más de la mitad. Arranca de las esposas fue un tema con mi hermano 9 milímetros de la Alianza y con esta canción más bien lo que me hubiera gustado es inspirar en los cubanos ese deseo de ser libre, que muchos cubanos no se dan cuenta que son prisioneros y asumirlo cuesta trabajo, pero realmente sí lo somos. La gran mayoría de los cubanos somos prisioneros sin saberlo, porque no tenemos derechos, no tenemos libertad. Y esta canción, Arráncate las esposas, era más bien para eso, para buscar la manera de que la gente entendiera por qué deberían luchar por ser libres. ¿Hasta cuándo vamos a callar tantas cosas? Arráncate las esposas. ¿Hasta cuándo con la muela generosa? Arráncate las esposas. El Spoken Word, a raíz del disco Esbob, Escucha Bien, Baila y Opina, a raíz de este disco, con el premio del Spoken Word dedicado a la familia, que se llamaba A la Familia, así exactamente, a raíz de la aceptación de este tema, decido incursionar un poco más en lo que es la poesía. Tuve el honor de acercarme a figuras como Luz de Cuba, como Amel, Fígaro Poeta, Nene 9 milímetros, y ir nutriéndome de los consejos de ellos mismos sobre hacerlo así, o sea, hacerlo así más pausado. De hecho, mi estilo de rapeo no es un rapeo agresivo,
no me considero tener un timbre de voz muy alto tampoco. Incluso hablando soy un poco pausado. Entonces, Luz de Cuba me invita a participar en un slam en el tiempo del coronavirus, la época de la cuarentena, y participo en un slam donde cojo segundo lugar, en un slam nacional online, y cojo el segundo lugar. Y esto me hace que se acerquen a mí personas que estaban incluso en el jurado a felicitarme, a expresarme a darme ánimo, a que no me detuviera, que continuara con esta línea, porque realmente es algo que se me da, en ocasiones se me da mejor que el rapeo o el canto. Y nada, luego Luz de Cuba al año siguiente logró hacer un slam presencial y después de hacer varios cortes logré llegar a la final también, donde participaron varios poetas de todo el país con una calidad excepcional que me quedé asombrado. Y nada, después de esto, también con el apoyo de Luz de Cuba y hacer Poetry Slam, logro comenzar a hacer un slam del grupo Fuego de Poesía, que es un grupo que iniciamos mi hermano Yamarni y yo hace alrededor de 5 años en Facebook, donde hemos hecho varios concursos, logramos hacer también una batalla, algo presencial en la Peña del Bloque en Escotor, y hemos recibido ayuda de varias amistades fuera de Cuba para el tema de las premiaciones, etc. Y nada, ya en este año concluido ahora, 2024, logramos hacer el primer slam de Fuego de Poesía y tuvo un resultado bastante satisfactorio, con 6 participantes de una calidad bastante excepcional. El disco Retos fue en el año 2019, fue el disco que vino después del disco El Bo, que fue donde obtuve el premio de Puños Arriba. Y el disco Reto marcó una etapa preciosa porque fue donde me di cuenta de que la calidad musical sí influye. O sea, yo venía de producciones, lo mismo producciones regaladas que producciones mías. Y cuando hago el disco El Bo, que lo hago totalmente con producciones del Prófugo, excepto 2 que fueron mías, pero arregladas por él. Al ver los resultados en el festival, al ver los resultados en vivo también, me percato de que sí, que es importante la calidad musical. Y entonces decido hacer el disco Retos, porque a partir de este disco decidí también asumir varios retos, tanto con la música como personales. Y me acerqué a Jay Díaz Ceres, que era del grupo Conciencia en aquel entonces. Y me acerco a él por empatía, porque admiro su trabajo y porque el Prófugo me quedaba bastante lejos, porque me hubiera gustado seguir trabajando con el Prófugo, pero me queda demasiado lejos. Y entonces comienzo a hacer el disco este con Jay Díaz Ceres y marcó una etapa, como ya dije, preciosa, porque engranamos súper bien. Jay Díaz es una gente que no está solamente sentada frente a las máquinas cumpliendo órdenes, sino que también se mete dentro de tu trabajo, te da muchos consejos, y es capaz de transformarte un tema, darle un giro al tema de 90 grados en nada. Entonces logramos una afinidad muy grande, tanto Jay Díaz Ceres como también el Rafa, el individuo, que también me ayudó mucho también con la realización de este disco. Para mí el reto fue un reto. Fue un reto. Estaba cumpliendo con mi reto de ser padre soltero,
cumpliendo con mi reto de dejarle el vicio de cigarro y de enfocarme un poco más en la música. Sí, para mí marcó una etapa, un antes y un después en la carrera de Papa Ose. La escena de rap ha cambiado, como antes decía, ahora está el fenómeno de las redes sociales. Por una parte las redes sociales son satisfactorias, es algo que favorece al artista porque el artista llega a conocerse no solamente en el ámbito nacional, pero por la parte de la calidad de eventos en vivo sí hemos perdido un poco. Entonces pudiera decirse que ha evolucionado de cierta manera porque estamos en línea con el mundo, pero internamente incluso ha creado un poco de divisiones, etc. Esa es la calificación que le daría yo a la evolución del rap en Cuba. Y la mayor dificultad que tiene el rap en Cuba es la falta de libertad de expresión. El que quiera hacer rap en Cuba tiene que hacerlo de manera independiente para poder ser sincero con él mismo, o tendría que subyugarse al Estado como tal, tendría que pertenecer a alguna institución gubernamental y regirse por las normas que estos imponen, que por lo general lo que quieren es que tú te dediques a hacer al público bailar, pero no hacer al público pensar. Entonces me parece que el mayor impedimento que tiene el rap en Cuba es el Estado, es el gobierno. Como artista yo pienso seguir emprendiendo. Yo ahora le tengo mucha fe al proyecto que estoy integrando, Los Míos 23, que es un proyecto, más que un proyecto, somos una familia donde en lo que todos coincidimos en que todos queremos ser libres y nos expresamos como tal. Independientemente a esto, estoy incursionando un poco más en la poesía. Estoy dirigiendo el slam de Fuego de Poesía y pretendo poder alcanzar los niveles, por decirlo de alguna manera, niveles más altos con este evento. Quisiera lograr crear poetas que trasciendan, que no solo se queden internamente en el país. Y estamos trabajando para eso. A mí me gustaría que los nuevos raperos se centraran en su compromiso social. Un rapero no es farándula. Un rapero es alguien que está dispuesto a decirte lo que piensa, su verdad, y de cierta manera abrirte los ojos de vez en cuando, dándote consejos, tratando de orientarte para ser una mejor persona. Yo le aconsejaría a los raperos nuevos que no coman tanta mierda, que no se dejen llevar por complejos, que no se dejen llevar por ego, porque está existiendo mucho esto. En la actualidad todos quieren ser la cara del rap cubano, todos quieren ser el mejor rapero de Cuba, del que más se hable, y no se dan cuenta que detrás de su trabajo hay alguien que los sigue y que pudiera o no quererlos imitar, porque más que raperos somos para muchos somos ejemplos, y cuando tú das un mal ejemplo lo que estás creando es más malos ejemplos. Entonces me gustaría mucho que los nuevos raperos se den cuenta de su función, de su misión, y que no coman tanta mierda, que se unan, que al final cuando tú vienes a ver, tú estás haciendo rap porque quieres decir tu verdad. El otro está haciendo rap
porque quiere decir la suya. Y quizás las dos verdades no sean la misma, pero ambos están haciendo rap. Y el rap no es esto de no vivir los pedacitos estos de que yo soy de tal lado, vivo la gente del este contra la gente del oeste. Eso fue como comenzó. Y nada comienza con evolución, todo va evolucionando poco a poco. Entonces si van a imitar patrones, que no sean estos los patrones que debieran imitar. Ese es el consejo que me gustaría que llegara a las nuevas generaciones de rap. Hacer música en Cuba lleva mucho sacrificio, porque no vivimos de la música. Yo he sido maestro, he sido mecánico, he sido custodio, he sido utilero, carpintero, fregador de carro, almacenero, y nunca he vivido de la música. Entonces, para seguir en la música realmente hace falta mucho sacrificio, porque en ocasiones no hay con qué poner el plato de comida y la música no te lo va a dar. Y los que dependan de ti para alimentarse tampoco van a estar apoyando mucho que tú dediques tiempo para una cosa que no va a contribuir para nada para que ellos puedan alimentarse. El rap, en una frase, seguimos siendo la resistencia. Me parece que el legado es ese. Seguimos siendo la resistencia.